Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chal tejido a crochet. Es un chal muy fácil de hacer y lo vamos a decorar con estas hermosas espigas. Cada quien utilizará el grosor de material que le guste. Esto se puede tejer desde con una lana muy gruesa hasta con una muy delgadita. El patrón es el mismo, no va a cambiar, se teje exactamente igual, no importa el grosor de material que ustedes elijan. En mi caso, yo he escogido esta lana en grosor número 2 o grosor fino. Y por supuesto, la cantidad de material que utilicen dependerá del tamaño que le den, porque eso también es totalmente a su gusto. En mi caso, yo he utilizado aproximadamente 300 gramos para tejer este chal que mide 140 centímetros de punta a punta y 68 centímetros de la parte superior al pico aproximadamente. Entonces esto puede servirles de guía para calcular la cantidad de material que ustedes van a usar según el tamaño que quieran para su chal. Adecúen el tamaño de su gancho al grosor de lana que hayan escogido. En mi caso, para tejer esta lana grosor número 2, yo escogí este gancho número 4 milímetros. Así que ustedes hagan lo mismo, escojan el gancho en función del grosor de su material. Y también vamos a necesitar una aguja lanera y tijeras. Empezamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Ahora vamos a meter el gancho en ese arito que quedó y lo ajustamos. Tejeremos para comenzar 4 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a formar un anillo, un arito. Para eso vamos a tejer un punto deslizado en la primera de esas cadenas que hicimos. Entonces, vamos a meter el gancho por la primera de esas cadenas, tomamos la hebra, la pasamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. De esa manera ya formamos un anillo. Vuelta número 1. Subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Y ahora vamos a tejer ahí en el centro de ese anillo que formamos. Vamos a hacer ahí un punto alto. Para hacer un punto alto damos una lazada, metemos el gancho ahí en el centro del anillo, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada sacamos 2 argollas. Y ahora vamos a tejer otro punto alto. Igual, vamos a continuar tejiendo en el centro del anillo. Así que damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora vamos a tejer 2 cadenas. 1 y 2. Y ahora vamos a tejer 3 puntos altos, igual en el centro del anillo. Así que damos una lazada, vamos ahí al centro, tejemos un punto alto. Acuérdense que necesitamos 3, llevamos 1, va otro, este es el segundo y otro más. Vamos a hacer el tercero. Hemos formado ya un triángulo que tiene 3 puntos en cada lado. Aquí tenemos 1, acuérdense que las 3 cadenas cuentan como un punto, 2 y 3. Después tenemos aquí el vértice y tenemos otros 3 puntos en el otro lado, 1, 2 y 3. Entonces a partir de aquí vamos a seguir formando el chal. Vuelta número 2, subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas cuentan como un punto, así va a ser en todas las vueltas. Y ahora, en ese primer punto que tenemos ahí, vamos a tejer 2 puntos altos. Así que vamos con el primero y el segundo, en ese mismo primer punto.
Ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que siguen. Ahí está, un punto alto en el punto que sigue. Y ahora hemos llegado al espacio de 2 cadenas. Ahí vamos a formar un vértice. Para eso vamos a tejer 2 puntos altos en ese espacio de 2 cadenas. Uno y otro más. 2 cadenas. Y 2 puntos altos en ese mismo espacio de 2 cadenas. Así que volvemos a meter ahí el gancho y hacemos 1 y 2. Siempre el vértice del chal lo vamos a formar igual, con 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Y ahora vamos a seguir con el otro lado, vamos a tejer un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Ahí está, un punto alto, vamos al punto que sigue, hacemos otro. Y terminamos la vuelta tejiendo sobre las 3 cadenas que hicimos para subir. Acuérdense que cuentan como un punto alto. Entonces, vamos a buscar la tercera de esas cadenas. Aquí está la primera, aquí está la segunda y aquí está la tercera. Si no la ubican fácilmente, fíjense en la cadena que esté pegadita a la cabecita del punto alto donde acaban de tejer. Entonces, yo ahí tengo esa tercera cadena. Ahí vamos a tejer 3 puntos altos. Entonces metemos el gancho. Hacemos 1 en la misma cadena. Ahí está. 2. Y en la misma cadena vamos a hacer el número 3. Hemos terminado con esos 3 puntos, igual que comenzamos aquí en el primer lado con 3 puntos. Acuérdense que las 3 cadenas cuentan como un punto, así que tenemos 1, 2 y 3, y en el final también tenemos 3, 1, 2 y 3. Para que tengan la seguridad de que el chal va creciendo bien, siempre tendrán 4 puntos más en cada lado, en cada vuelta. Aquí, por ejemplo, en la primera vuelta tejimos 3 puntos en cada lado, 3 puntos aquí y 3 puntos acá. Por lo tanto, en esta segunda vuelta, si aumentamos 4 puntos, debemos de tener 7. Vamos a contarlos. Aquí tenemos 1, acuérdense que las 3 cadenas cuentan como un punto. Entonces, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y del otro lado pasa lo mismo. Debemos de tener 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Entonces aumentamos 4 puntos en cada lado. De esa manera pueden ir contando y siempre tener la seguridad de que van creciendo bien. Para las vueltas 3 y 4 vamos a repetir esta vuelta número 2 que acabamos de hacer. Voy a hacer con ustedes la vuelta 3 para que no quede ninguna duda. Entonces, subimos con 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como un punto. Damos vuelta al tejido. En el primer punto, ¿se acuerdan? Tejimos 2 puntos altos. Así que hacemos ahí 1 y 2. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto sobre cada punto hasta que lleguemos al espacio de 2 cadenas. Así que voy aquí al punto que sigue y comienzo. Un punto alto, en el siguiente punto igual y así continúo hasta llegar a ese espacio de 2 cadenas. Ahora formamos un vértice en ese espacio de 2 cadenas, igual que lo hicimos en la vuelta anterior.
Tejemos 2 puntos altos, 1 y en ese mismo espacio 2, 2 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo espacio. 1 y 2. Y ahora continuamos tejiendo un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior, aquí, hasta que lleguemos a las 3 cadenas que tenemos de la vuelta anterior. Entonces vamos a hacer estos puntos altos. Aquí está el último punto alto. Y terminamos igual que en la vuelta anterior tejiendo 3 puntos altos en la tercera de las cadenas de la vuelta anterior. Aquí está la mía, así que ahí meto el gancho y tejemos 1, misma cadena, 2 y misma cadena, 3. Siempre tejan flojitas esas cadenas para que no les cueste trabajo tejer sobre ellas. Así que ahora hagan ustedes la vuelta número 4, que es igual a la vuelta número 2 y 3 que acaban de hacer. Acuérdense, suben con 3 cadenas que cuentan como un punto, tejen 2 puntos altos en el primer punto, luego continúan tejiendo un punto alto sobre cada punto. Al llegar al espacio de cadena, forman un vértice con 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo espacio. Luego continúan tejiendo un punto alto sobre cada punto hasta llegar a las 3 cadenas que tienen en el final, donde en la tercera de esas cadenas tejerán 3 puntos altos. ¿Sí? Es lo que hicimos en la vuelta 2 y 3. Así que los dejo para que tejan la vuelta número 4. Ya he terminado la vuelta número 4 y ahora lo que vamos a hacer es tejer esta parte calada del chal. Así que vamos a empezar la vuelta número 5. Subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto. Damos vuelta al tejido. Empezamos igual que siempre tejiendo 2 puntos altos en el primer punto. Siempre vamos a empezar igual y siempre vamos a terminar igual. Ahí están. Y ahora vamos a tejer un punto picot o un piquito. Para eso tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora hacemos un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Así. Ahí quedó ese punto picot o ese piquito. Ahora vamos a saltar el punto que sigue y en el siguiente tejemos un punto alto. Y lo que vamos a continuar repitiendo es esto. Un punto picot o un piquito, saltamos un punto y en el que sigue tejemos un punto alto. Voy a hacerlo otra vez con ustedes. Entonces, tejemos un punto picot. Así que tejemos 3 cadenas y hacemos un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Metemos ahí el gancho, pasamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Ahora saltamos el punto que sigue y en el siguiente hacemos un punto alto. Otra vez un punto picot. 1, 2, 3 cadenas, un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Saltamos un punto y en el que sigue tejemos un punto alto. Vamos a continuar repitiendo esto y nos vemos al llegar al espacio de 2 cadenas. Bueno, pues acabo de hacer aquí un piquito o un punto picot. Me toca saltar el punto que sigue y en el siguiente tejemos un punto alto. Ya no tenemos más puntos, hemos llegado al espacio de 2 cadenas, así que ahí vamos a formar un vértice igual que como lo hemos hecho, tejiendo 2 puntos altos,
2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahora vamos a dibujar en este lado lo que dibujamos en este. Así que en ese primer punto alto que tenemos ahí, tejemos un punto alto y ahora hacemos un piquito. Ahí están las 3 cadenas y el punto deslizado para formarlo. Saltamos un punto y en el que sigue tejemos un punto alto. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto picot, saltamos un punto y en el punto que sigue tejemos un punto alto. Voy a volverlo a hacer. Tejemos un punto picot. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Vamos a continuar repitiendo eso, que ya lo hemos hecho acá, y nos vemos al llegar a las 3 cadenas. Vamos a terminar con este lado. Yo acabo de hacer aquí un punto picot, así que me toca saltar un punto, tejemos un punto alto en el punto que sigue. Ahora hacemos un punto picot. Nos toca saltar el último punto alto que tenemos. Llegamos a las 3 cadenas y en la tercera de esas cadenas vamos a hacer 3 puntos altos igual que en las vueltas anteriores. Entonces vamos aquí y tejemos 3 puntos altos. 1, 2, acuérdense que siempre vamos a terminar así, tejiendo 3 puntos altos en la tercera de las cadenas de subida de la vuelta anterior. Ahí está. 3. Si alguien quiere contar los puntos al hacer esta vuelta, tiene que contar los piquitos también. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y del otro lado tenemos los mismos, 19. Vuelta número 6, subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto. Damos vuelta al tejido. Iniciamos igual que siempre con 2 puntos altos en el primer punto. Ahora tejemos una cadena, saltamos el punto que sigue, en este caso es este, vamos al siguiente punto, que es este punto alto, y ahí vamos a tejer un punto alto. Y vamos a continuar repitiendo esto. Una cadena, saltamos un punto y un punto alto en el punto que sigue. Voy a hacerlo una vez más. Nos toca hacer una cadena, saltamos un punto, en este caso el punto que vamos a saltar es el punto picot. Vamos al punto que sigue, que es este punto alto, y ahí tejemos un punto alto. Otra vez, una cadena, saltamos un punto, que es este punto picot, vamos al punto que sigue, que es este punto alto, y ahí tejemos un punto alto. ¿Ven? Es muy sencillo. Así que vamos a continuar repitiendo esto y nos vemos antes de finalizar con este lado. Bueno, casi terminamos este lado. Aquí he tejido un punto alto, me toca hacer una cadena. Saltamos este último punto picot que tenemos, vamos al siguiente punto, hacemos un punto alto, una cadena, saltamos este punto alto y en el que sigue, que ya es el último que tenemos, ahí tejemos un punto alto. Ya está. Y ahora formamos en el espacio de 2 cadenas nuestro vértice igual que siempre. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio.
Ahora tejemos sobre este lado, nos tiene que quedar igual que este. Así que en el primer punto alto que tenemos ahí, tejemos un punto alto, una cadena, saltamos un punto, en el que sigue hacemos un punto alto. Y continuamos repitiendo esto, una cadena, saltamos un punto y un punto alto en el punto que sigue. Voy a volverlo a hacer. Hacemos una cadena, saltamos un punto, que en este caso es el punto picot, y tejemos un punto alto en el punto que sigue, que es un punto alto. Ahí está, otra vez, una cadena, saltamos un punto, que es el punto picot, vamos al punto que sigue y hacemos un punto alto. Vamos a continuar así y nos vemos al final. Acabo de hacer aquí una cadena, saltamos ese último punto picot, vamos al punto que sigue, tejemos un punto alto, una cadena, saltamos el último punto alto que tenemos y en la tercera de las cadenas de subida de la vuelta anterior tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Si van contando los puntos en cada vuelta, al contarlos en esta, tienen que contar estas cadenas también. Entonces, aquí por ejemplo tendrían 3 puntos, 1, 2, 3, la cadena 4, 5 el punto alto, 6 la cadena, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta llegar al último punto alto que tienen en ese lado. De esa manera es que cuentan sus puntos. Y ahora ya también tenemos claro cuál es el lado derecho del tejido. Este lado donde tejimos la vuelta número 6 es el lado derecho del tejido. Si se fijan, las bolitas que formamos con los puntos picot se ven claras, del otro lado se pierden. Entonces, este que vemos es el lado derecho. Vuelta número 7, subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido. Iniciamos igual, tejiendo 2 puntos altos en el primer punto. En esta vuelta también vamos a formar puntos picot, así que hacemos un punto picot, igual con 3 cadenas y un punto deslizado en la primera de esas cadenas. Saltamos un punto, en el que sigue hacemos un punto alto. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto picot, saltamos un punto y un punto alto en el punto que sigue. Voy a hacerlo otra vez. Hacemos un punto picot. Saltamos un punto, que en este caso va a ser la cadena. Vamos al punto que sigue, que es este punto alto, y ahí tejemos un punto alto. Otra vez, un punto picot o un piquito. Saltamos un punto, que es la cadena, vamos al punto que sigue y ahí tejemos un punto alto. Así vamos a continuar y nos vemos antes de llegar al vértice. Acabo de hacer aquí un piquito, saltamos esa última cadena que tenemos, vamos aquí a este punto, tejemos un punto alto, un punto picot, saltamos este punto y vamos al que sigue, que es el último punto alto que tenemos. Ahí hacemos un punto alto y ahora formamos un vértice igual que siempre. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Vamos ahora a tejer en este lado, igual que lo hicimos en este, así que en el primer punto alto que tenemos ahí, hacemos un punto alto, un punto picot, saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Y continuamos repitiendo esto. Un punto picot,
saltamos un punto, que es la cadena, y en el punto que sigue tejemos un punto alto. Así vamos a continuar, igual que lo hicimos en el otro lado. En el final acabo de hacer aquí un punto picot, saltamos esa última cadena que tenemos, vamos al punto que sigue, hacemos un punto alto, un punto picot, saltamos el último punto alto que tenemos y vamos a la tercera de esas cadenas y tejemos 3 puntos altos. Vuelta número 8, subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido, tejemos 2 puntos altos en el primer punto, y vamos a tejer ahora puntos altos y cadenas, así como ya lo habíamos hecho en la vuelta 6. Así que tejemos una cadena, saltamos un punto, vamos al punto que sigue y hacemos un punto alto. Y vamos a continuar repitiendo esto. Una cadena, saltamos un punto, que es el punto picot, y en el punto que sigue, que es el punto alto, tejemos un punto alto. Una cadena, saltamos un punto, vamos al que sigue y tejemos un punto alto. Vamos a continuar así. Acabo de hacer aquí una cadena, así que saltamos el último piquito, vamos al punto que sigue, hacemos un punto alto, una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue, que ya es el último punto alto, tejemos un punto alto y ahora formamos un vértice igual que siempre en ese espacio de 2 cadenas. Tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Trabajamos ahora en este lado, así que en ese primer punto alto que tenemos, tejemos un punto alto, una cadena, saltamos un punto y en el punto que sigue tejemos un punto alto. Y ahora continuamos repitiendo esto. Una cadena, saltamos un punto, que es un punto picot, vamos al punto que sigue y tejemos un punto alto. Así vamos a continuar igual que lo hicimos en el otro lado. Vamos a terminar. He tejido aquí una cadena, saltamos el último punto picot, en el punto que sigue hacemos un punto alto, una cadena, saltamos el último punto que tenemos, este último punto alto, y ahora en la tercera de las cadenas de subida de la vuelta anterior tejemos 3 puntos altos. Ahora, para formar las vueltas 9 y 10 van a repetir por favor la vuelta número 7 y la número 8, ¿ok? Tal cual las acabamos de hacer. Entonces los dejo para que tejan esas vueltas 9 y 10. Ya terminé las vueltas 9 y 10 y si ustedes también, lo que vamos a hacer ahora es esta parte que comprende el adorno de la espiga. Vuelta número 11, subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido, tejemos 2 puntos altos en el primer punto, y ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto sobre cada punto y un punto alto sobre cada cadena. Así que vamos a hacerlo. En el siguiente punto tejemos un punto alto, en el que sigue igual. Ahora aquí tenemos una cadena, hacemos ahí un punto alto. En el punto que sigue igual, un punto alto y así continuamos. En la cadena, un punto alto y en el siguiente punto, un punto alto. Vamos a seguir así y nos vemos al llegar al vértice. Me queda aquí un punto donde tejer
Ahí está ese punto alto y ahora en el espacio de 2 cadenas formamos un vértice, como siempre, con 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y ahora continuamos tejiendo en este lado igual un punto alto sobre cada punto y un punto alto sobre cada cadena, igual que lo hicieron acá. Ya casi termino, voy a hacer un punto alto sobre ese último punto alto que tengo, ahí está. Y ahora terminamos con 3 puntos altos en la tercera de esas cadenas de subida de la vuelta anterior. Vuelta número 12, subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido y tejemos 2 puntos altos en el primer punto. Ahora vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por detrás. Lo vamos a hacer en el siguiente punto, que es este. Para eso, damos una lazada y en lugar de meter el gancho por aquí, por la cabecita del punto, lo vamos a pasar de atrás hacia adelante por un lado del punto, así. Y ahora lo vamos a regresar por el otro lado. Así que hacemos así. ¿Ven? Empujamos el punto hacia atrás. Y ahora damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto en relieve tomado por detrás y vamos a continuar haciendo uno en cada punto. Voy a hacerlo otra vez con ustedes. Damos una lazada, vamos al punto que sigue, que es este. Pasamos el gancho por un lado del punto, lo regresamos por el otro lado, empujando el punto hacia atrás. Damos una lazada, sacamos hebra y ahora tejemos el punto alto normalmente. Saco 2 argollas y saco 2 argollas. Otra vez, lazada, vamos al siguiente punto. Pasamos el gancho de atrás hacia adelante por un lado y lo regresamos por el otro. Ahí está. Lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Lo voy a hacer una última vez. Pasamos el gancho por un lado, de atrás hacia adelante lo regresamos por el otro, lazada y tejemos el punto alto normalmente. Entonces así vamos a continuar hasta llegar al espacio de 2 cadenas. Voy a hacer aquí en este último punto alto, el último punto alto en relieve. Y ahora que llegamos al espacio de 2 cadenas, formamos el vértice igual que siempre. Y vamos a continuar ahora en el otro lado haciendo lo mismo que aquí, tejiendo un punto alto en relieve tomado por detrás en cada punto. Así que vamos ahí al primero, pasamos igual, de atrás hacia adelante el gancho y ahora lo regresamos por el otro lado. Y tejemos un punto alto. Y así continuamos en cada punto. Voy a tejer aquí en ese último punto que tengo. Ahí está un punto alto en relieve tomado por detrás. Y ahora terminamos igual que siempre en la tercera de las cadenas de subida. Hacemos 3 puntos altos. Vuelta número 13, subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos 2 puntos altos en el primer punto. Ahora vamos a formar la primera parte de la espiga, así que saltamos un punto y en el punto que sigue hacemos un punto alto.
Y ahora vamos a tejer un punto puff en el punto que saltamos. Para eso, damos una lazada. Vamos a pasar así el gancho por delante del punto alto y lo metemos en el punto que saltamos. Lazada y sacamos hebra y la estiramos muy bien, que no se aprieten. Otra vez, lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Vamos a hacerlo otra vez, lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra, siempre bien estiraditas. Y última vez, lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 argollas en el gancho. Ahora vamos a dar una lazada y las vamos a sacar todas de una vez. Así. Ya formamos ese punto puff. Y vamos a continuar repitiendo esto. Es decir, saltamos un punto, en el que sigue tejemos un punto alto y luego formamos un punto puff en el punto que saltamos. Así que lo voy a hacer otra vez con ustedes. Saltamos un punto, vamos al que sigue, tejemos un punto alto y ahora vamos a hacer un punto puff en ese punto que saltamos. Damos una lazada, metemos el gancho en el punto que saltamos, lazada y sacamos hebra. Acuérdense siempre bien flojitas esas lazadas. Otra vez lazada, metemos el gancho en ese mismo punto, lazada y sacamos hebra. Otra vez lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y saco hebra. Y última vez, lazada, meto el gancho en el mismo punto, lazada y saco hebra. Lazada y paso el gancho por todas las argollas. Así. Otra vez. Saltamos un punto en el que sigue, tejemos un punto alto y ahora vamos a hacer un punto puff en ese punto que saltamos. Lazada, metemos el gancho en ese punto, lazada y sacamos hebra. Tenemos que hacerlo otras 3 veces para un total de 4. Lazada, volvemos a meter ahí el gancho, lazada y sacamos hebra. Entonces ya llevamos 2. Lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Llevamos 3. Lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra, ya son las 4 veces. Contamos otra vez las argollas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Damos una lazada y las sacamos todas al mismo tiempo. Entonces vamos a continuar así y nos vemos más adelante. Me quedan ya 2 puntos donde trabajar antes de las 2 cadenas, así que salto el penúltimo, vamos al último, tejemos ahí un punto alto y el punto puff en el punto que saltamos. Y en el espacio de 2 cadenas formamos el vértice, igual que siempre, con 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora vamos a continuar en este lado. Así que saltamos el primer punto alto que tenemos ahí, vamos al que sigue, hacemos un punto alto y el punto puff en el punto que saltamos. Y continuamos igual. Salto un punto, vamos al que sigue, un punto alto y un punto puff en el punto que saltamos. Vamos a seguir así entonces en este lado. Vamos a terminar esta vuelta, me toca saltar este punto, vamos a este que es el último punto alto que tenemos. Tejemos ahí un punto alto y el punto puff en el punto que saltamos. Y ya solo nos quedan las 3 cadenas de la vuelta anterior, así que terminamos como siempre haciendo 3 puntos altos en la tercera de esas cadenas.
Vuelta número 14, subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido, tejemos 2 puntos altos en el primer punto, y vamos a continuar en esta vuelta haciendo puntos altos y puntos puff igual que lo hicimos en la anterior. Así que saltamos el punto que sigue, vamos al siguiente que es este y vamos a tejer ahí el punto alto y el punto puff en el punto que saltamos. Continuamos repitiendo esto, saltamos el punto que sigue, que es este que tenemos aquí, y en el que sigue, que es este grande, voy a sacar el gancho. Aquí vamos a tejer el punto alto, siempre nos va a quedar allí. Entonces saltamos este, vamos al grande, a este, tejemos un punto alto y el punto puff en este que saltamos. Lo voy a hacer otra vez, saltamos este, vamos a este punto, que es el que se ve más grande, ahí tejemos el punto alto y el punto puff en el que saltamos. Y así vamos a continuar. Tejemos en los dos últimos puntos, así que saltamos el penúltimo, vamos al último, hacemos ahí un punto alto y el punto puff en el punto que saltamos. En las dos cadenas formamos el vértice, como siempre. Y ahora continuamos en este lado igual que lo hemos hecho acá. Así que saltamos el primer punto alto que tenemos, vamos al punto que sigue, que es el grande, donde nos toca hacer el punto alto. Y ahora el punto puff en el que saltamos. Y continuamos así, igual que lo hicimos en el otro lado. Terminamos esta vuelta igual que lo hicimos en la anterior, saltamos este punto, vamos a este, que es el que tenemos antes de las cadenas. Ahí tejemos un punto alto y ahora hacemos el punto puff en el que saltamos. Y en la tercera de las cadenas que tenemos ahí de la vuelta anterior, hacemos los 3 puntos altos de siempre. Pues así ha quedado ya la espiga, se ve muy bonita y ahora vamos a hacer un adorno igual a este. Vuelta número 15, subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos 2 puntos altos en el primer punto y en esta vuelta vamos a continuar haciendo un punto alto en cada punto. Así que vamos al que sigue, que es este. Tejemos un punto alto, siguiente punto que es este grande, igual, ahora aquí tejemos otro punto alto y en el siguiente punto igual, y así continuamos hasta llegar al vértice. Voy a tejer en el último punto que me queda, en este lado, formamos el vértice con los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y ahora continuamos tejiendo un punto alto en cada punto, en este lado, igual que lo hemos hecho aquí. Así vamos a continuar por todo este lado y ya saben, al llegar a las 3 cadenas, ahí en la tercera de esas cadenas, tejemos 3 puntos altos, ¿sí? Igual que hemos terminado en todas las vueltas. Entonces vamos a completar esta vuelta número 15.
Y ya que terminaron la vuelta 15, vamos a hacer la número 16, que ya es la última. Así que subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos 2 puntos altos en el primer punto, y muy fácil, vamos a hacer puntos altos en relieve tomados por detrás, uno en cada punto, así como hicieron en la vuelta número 12, ¿sí? Porque tenemos que reproducir otra vez este adorno. Así que vamos al punto que sigue, que es este. Ya saben, pasamos el gancho por un lado del punto, lo regresamos por el otro lado y tejemos el punto alto. Siguiente punto, igual, paso por un lado, regreso por el otro lado y tejemos un punto alto. Entonces vamos a continuar así en cada punto y nos vemos más adelante. Voy a tejer aquí el último punto alto en relieve. En el espacio de 2 cadenas formamos el vértice, como lo hemos hecho en las vueltas anteriores. Y ahora continuamos haciendo un punto alto en relieve tomado por detrás en los puntos de este lado, igual que lo hemos hecho acá. Ya saben, empezamos desde el primero. Y así continuamos en cada punto. Cuando lleguen a las 3 cadenas, ya saben, en la tercera de esas cadenas hacemos 3 puntos altos como en las demás vueltas. Pues así va el chal, se ve muy bonito y lo que vamos a hacer ahora es repetir desde la vuelta número 5, la vuelta donde hicimos por primera vez los puntos picot, vamos a repetir desde esa vuelta y hasta la vuelta número 16, ¿sí? Todas esas vueltas vamos a repetirlas constantemente hasta que cada quien alcance el largo que quiera para su chal. Esto es totalmente al gusto de cada quien. Así que solo continúen repitiendo una y otra vez todas esas vueltas hasta que alcancen ese largo que les guste. Y lo que sí que es importante es que todos vamos a terminar en una vuelta número 9, ¿sí? Que es la tercera vuelta que tiene puntos picot, ¿ok? Vamos a dejar que esa vuelta forme la orilla del chal. Yo los voy a ver cuando lleguen al vértice en esa última vuelta número 9 que hagan, ¿ok? Porque vamos a hacer un pequeño cambio en el vértice para que nos quede bonita la orilla, ¿ok? Entonces seguimos tejiendo y procuramos terminar en una vuelta número 9. Pues después de un buen rato de tejido ya he alcanzado el largo que quiero para mi chal. En mi caso mide aproximadamente desde aquí y hasta la punta aproximadamente 68 centímetros, pero como les digo, cada quien lo tejerá con el largo que quiera. Ahí está, no puedo abrir más la toma, así que se los voy a enseñar un poco en partes. ¿Ven? Ahí está y aquí está el otro lado. Yo les decía que es importante que termináramos en una vuelta número 9 para que nos quedaran todos esos piquitos de adorno en la orilla y que nos veíamos para hacer el vértice de esa última vuelta. Y ahí es donde estoy parada, entonces vamos a hacer ese vértice. Entonces después de que tejan ese último punto alto, en el último punto comenzamos el vértice, vamos a comenzarlo igual con 2 puntos altos. El cambio es muy pequeñito. Y ahora en lugar de hacer 2 cadenas vamos a tejer un punto picot. Así que hacemos 3 cadenas, un punto deslizado en la primera de esas cadenas y ya está, eso es lo que vamos a cambiar. Y ahora tejemos los 2 puntos altos que nos faltan. Uno y otro más. Y ahora ya continuamos nuestra vuelta normalmente, un punto alto y un punto picot como lo hemos estado haciendo todo el tiempo. Así que vamos a terminar.
Una vez que tejan el último punto de esa vuelta, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y ya está. Vamos a esconder por el revés del tejido tanto este hilo que nos quedó al final como el que nos quedó al principio. Así que enhebren su aguja lanera con cada uno de ellos y se trata de pasarlos un poco entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, si les queda algún sobrante, corten. Para terminar, yo sugiero hacer una orilla en el borde superior. Es muy fácil, así que vamos a hacerlo. Tomamos una hebra nueva y con el derecho del tejido hacia nosotros, vamos aquí a la última vuelta que hicimos y ahí vamos a agregar esta hebra nueva. Así que busquen un espacio y al final pasen por ahí su gancho. Ahora pasen el hilo por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo y un punto picot al final de cada vuelta. Entonces vamos a empezar en esa misma vuelta donde agregamos el hilo, ahí hacemos el primer punto bajo. Para hacer un punto bajo metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Y ahora hacemos un punto picot como lo hemos estado haciendo. Y vamos a seguir así. Entonces, buscamos la siguiente vuelta, que es esta. Ahí buscamos un espacio en el final. Yo voy a pasar el gancho por aquí. Tejemos un punto bajo, lazada, sacamos 2 argollas y un piquito. Otra vez buscamos la siguiente vuelta y un espacio ahí al final para meter el gancho. Lo voy a hacer aquí. Tejemos un punto bajo y un piquito. Siguiente vuelta, igual, aquí está. Busco un espacio, tejemos un punto bajo y un piquito. ¿Ven? Es muy sencillo. Entonces vamos a continuar así hasta llegar al otro lado. Cuando lleguen al centro, tejan ahí el punto bajo, luego el punto picot y siguen entonces tejiendo al final de cada vuelta. Pues así ha ido quedando esta orilla que hice y ya solo me queda hacer un punto bajo en la última vuelta que aquí está. Ven, aquí hice un piquito, entonces terminamos en esa última vuelta haciendo un punto bajo. Corten su lana, la pasan por la argolla del gancho y ya está listo. Hay que esconder este hilito por el revés del tejido y el que nos quedó en el inicio. Pues con eso hemos terminado ya el chal, quedó muy bonito. No puedo abrir más la toma para enseñárselos completo, pero aunque sea se los enseño en partes. Así que por aquí tenemos un lado, quedó muy bien esa orilla que hicimos al final. Por aquí tenemos el otro lado. Las espigas quedaron muy lindas. Entonces, pues espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.